Famosos efluvios de los conciertos en China de Jean-Michel Jarre, porque Jean-Michel Jarre es uno de los artistas fundamentales del doble CD, que no se me olvide, lo tengo aquí, suena así, doble CD. ¿Te regalas uno? Que yo lo tengo. Es que no lo tengo ni yo, o sea que, en fin, vamos a ver, por esto puede haber sangre esta noche. La nave del misterio, doble CD, y vean qué maravillas, por favor, mirad qué maravillas, sentid estas maravillas musicales. Esto lo compuso en el año 82 Jean-Michel Jarre, que fue el primer artista que tocó en China, en la China popular del 82, y yo me imagino a aquellos miles de personas viendo como un arpa láser sonaba al pasar la mano con estos acordes. El mago del misterio también, que habla, por ejemplo, en la entrevista que le hemos hecho sobre extraterrestres, ¿verdad, Diego Marañón? ¿Qué tal, Iker? Buenas noches. Buenas noches, bienvenido. Gracias. Para contarnos Túnel del Tiempo. ¿Qué mejor presentación que esta, con este sonido puramente cósmico? Jean-Michel Jarre, Arpeggiator. Pues eso, 3 y 8 minutos, que sorteamos 4 ejemplares que vamos a dedicar. ¿Te parece, Carmen, todo el equipo? Venga. Diego Marañón incluido, por supuesto. Aquí todos vamos a firmar a los ganadores. Vamos a hacer una cosa importante. La historia que viene a continuación puede ser nombrada como otra conspiración, pero como decía, trae incluso la leyenda urbana. Esto es mitad conspiración, mitad leyenda urbana, de que el gran Fernando Jiménez del Oso fue poco menos que expulsado de Televisión Española después de emitir un polémico documental llamado Alternativa 3. Santi, ¿a que tú pensabas hasta hace minutos prácticamente que con la emisión de este documental acabó la historia de Fernando en Televisión Española? Vamos, de hecho, hasta que he leído la documentación que nos ha enviado Diego, con lo cual, tú y yo hemos tenido ocasión de hablar del tema con Fernando Jiménez del Oso, y curiosamente, pues ese dato no nos había llegado. ¿Sabes la cantidad de personas que a mí me han venido en diferentes circunstancias a decirme, oye, cuéntamelo de Alternativa 3, que a tu jefe, cuando yo trabajaba en Enigmas, a tu jefe le echaron? Pero esta gente que con todo su ansia y su emoción te agarra casi de la solapa y te dice, que le echaron. Y bueno, pues un día hay que hablar de Alternativa 3. Y tengo por aquí un viejo libraco que se llama Alternativa 3 y que dice: un complot asombroso, sociedad de elegidos en Marte, sigue, sabios de nuestro planeta desaparecen sin dejar rastro, y más, la Tierra está a punto de desaparecer y solo unos pocos elegidos podrán salvarse. ¿Está usted entre ellos? Eran los guionistas de esta extraña broma o realidad. Pura conspiración. La diseccionamos en nuestro túnel del tiempo. Alternativa 3. Alternativa 3 era un episodio más, un capítulo de una serie de mucho prestigio en Inglaterra que se llamaba Informe Científico. Medianoche. Que ya las pantallas de televisión están reflejando un punto luminoso. Las psicofonías son grabaciones paranormales en cinta magnetofónica. Los archivos aproximadamente 3.000 casos de encuentros con los humanoides. Esta noche, mágica, La Cruz del Diablo, de Gustavo Adolfo Bécquer. Que el metal se está fundiendo y dice que pronto se convertirá en algo así como plástico. Concretamente esta cuchara que tengo en la mano es nueva totalmente. El túnel del tiempo. A las 3:11 comienza el viaje. Un viaje a Marte, a la leyenda, a la broma o al complot televisivo. Diego, ¿cuándo se emite en España el documental Alternativa 3? Bueno, el estreno en España de Alternativa 3 se produce en La Puerta del Misterio, que es uno de los programas clave de Fernando Jiménez del Oso en Televisión Española. En nuestro país se emite te lo digo, lo tengo aquí apuntado, el 6 de febrero de 1983 a las 8 de la tarde en la segunda cadena de Televisión Española. Perfecto, ese es el dato, aunque el documental es muy anterior. Sí, el documental es de la productora independiente Anglia, una productora inglesa, y se emitió el 20 de junio de 1977. Fernando lo estuvo buscando durante varios años hasta que por fin logró dar con él, lo dobló y lo emitió en este programa que por aquel entonces emitía contenidos extranjeros y que hasta hace unos meses antes de Alternativa 3 pues había emitido material propio que habían rodado a lo largo de España. Yo solo pido a toda nuestra audiencia, por favor, como dice bien Santi, la que escucha el programa ahora y que es casi la misma cantidad la que lo escucha después en diferentes partes del mundo. Atención, porque esto yo sé que va a ser un bombazo, porque puede haber algo de verdad. Ese cuidado. La paranoia o no de Alternativa 3
si ahora la leemos con nuestra lectura de hombres del siglo XXI, en fin, vamos a ver que hay cosas que se han cumplido o que se están cumpliendo, y eso es curioso. Me pasa una cosa muy significativa a mí con Fernando Jiménez del Oso, creo que a Carmen también le ocurre y a Santi también. Oyes a Fernando, ves a Fernando, le escuchas en la radio y parece que sigue estando ahí, ¿no? Contándonos cosas, ¿no? Como cuando lo hacía en la redacción, exactamente igual, y eso es un poco la burbuja de las personas que, hombre, pues han sido importantísimas. Fernando tuvo como un momento de gloria por el eco de Alternativa 3, pero también de polémica, hay que decirlo, como ha ocurrido con otros maestros como Benítez aquí con el Caballo de Troya, lo hemos contado. Momentos delicados y a la vez de un enorme impacto. Decías, Diego, que cada cierto tiempo llegaban cartas preguntando por Alternativa 3. Era como el San Benito, el sello que le perseguía también. Sí, exacto. Por aquel entonces vosotros trabajabais en Enigmas, pero yo lo leía. Y yo me acuerdo que cada 5 o 6 meses, invariablemente, sí, se plantaba una carta al director donde le preguntaban: Fernando, ¿qué hay de cierto en esto que se cuenta sobre este documental con el que te echaron de Televisión Española? Y Fernando siempre decía: lo he explicado cientos de veces, pero voy a hacerlo una vez más. Y bueno, pues ahora vamos a explicarlo nosotros, Diego, y vamos a contarle a muchísima gente qué había en esa historia del documental emitido en España. Pone los pelos de punta, a nivel mítico. Fernando Jiménez del Oso, La Puerta del Misterio, nos habla instantes antes de que en las pantallas de nuestro país se vea esa extraordinaria historia de Alternativa 3. Por fin podemos ofrecerles a ustedes el anunciado programa Alternativa 3. Yo en lo personal llevaba años con la intención de conseguir ese programa y que ustedes pudieran verlo. El programa se emitió por el canal independiente de la televisión inglesa el 20 de junio de 1977. Y al día siguiente todos los periódicos se hicieron cargo, recogieron la noticia de ese programa, de lo que ahí se decía, y escribieron editoriales de todo tipo. Las centralitas telefónicas de la emisora de televisión se encontraron bloqueadas durante varios días de gente que llamaba, unos alarmados, otros indignados y otros preguntando si aquello era una siniestra broma o era real. Ahí tenemos un dato ya inicial a apuntar. Impacto enorme en la emisión del año 77 en el Reino Unido. Sí, si hace unas semanas hablábamos de la Guerra de los Mundos, yo creo que a nivel televisivo es lo más parecido que se ha emitido desde entonces. O sea, la reacción, quizá no a tan gran escala, pero sí es cierto que la centralita de Anglia TV se colapsó. La cadena se vio obligada, ante tal impacto en el público, a emitir un comunicado asegurando que, bueno, que todo el mundo se lo tomase con cautela. Hay que tener muy en cuenta lo que tú has dicho, la fecha en la que se emitió. Se emitió un 20 de junio, pero claro, ese programa no estaba pensado para emitirse un 20 de junio, estaba pensado para emitirse el 1 de abril. Luego damos más claves, Diego, sí, de por qué estaba adscrito a una fecha concreta, qué sentido tenía esto, y para los que hablan de conspiración y de desinformación, que creen todavía hoy que todo es una gran verdad y que todo esto de intentar echar tierra sobre Alternativa 3 no es más que eso, una maniobra de desinformación. Fernando seguía contando cosas, presentando de forma, en mi opinión, magistral, dejando a la audiencia ahí en suspenso ante los elementos desestabilizadores que venían en el documental que iban a ver a continuación. ¿Qué es lo que contiene Alternativa 3 para armar todo ese revuelo y para haber provocado como consecuencia que no sea permitida su emisión en Estados Unidos y que tampoco sea permitida su emisión en la Unión Soviética? Bien, lo que dicen en Alternativa 3 es muy interesante. Entre otras cosas, dicen que los científicos están convencidos de que nuestro planeta ha entrado en una serie de cambios atmosféricos que van a conducir a una sequía total y a la desaparición de la humanidad en definitiva. Esto se debería fundamentalmente a esa capa de dióxido de carbono que se está acumulando allá arriba y que está haciendo un efecto de invernadero. Una vez convencidas las autoridades científicas de esta realidad más o menos inminente, plantearon alternativas. ¿Qué se podía hacer? Que es tratar de llevar a esa humanidad, aparte de esta humanidad, lejos del planeta, a otro planeta, ni más ni menos. Los argumentos que está poniendo sobre la mesa Fernando Jiménez del Oso para la audiencia millonaria en aquel momento de la segunda cadena de este programa, claro, imagino que muchos amigos que ahora nos escucharon también a Fernando presentar de esta forma el documental. Prohibido en la Unión Soviética y en Estados Unidos, Diego. Claro, dos países claves en esta historia, porque él decía, bueno, lo veremos más tarde,
que estos dos países, más allá de lo que podría parecer debido a sus relaciones tensas y que venían y que coleaban de la Guerra Fría, estaban inmersos en un proyecto ultra secreto, lo que podríamos llamar la conspiración definitiva, la madre de todas las conspiraciones. Y bueno, evidentemente por ese motivo estos dos países habían prohibido la emisión de este documental, lo que en él se divulgaba, pero en cambio este documental se emitió simultáneamente no solo en Inglaterra sino en otros países, sobre todo los países nórdicos. Fue curioso, en Islandia, en Noruega, en todo este tipo de países se emitió ese mismo día Alternativa 3. Más cosas que va a contar Fernando Jiménez del Oso en este túnel del tiempo, ¿no? Aquí está Fernando. La magia de las grabaciones, como el cine, como la televisión, como el sonido, es que todo el mundo está presente, sigue contándonos historias, ¿no? Y sigue influyendo sobre la audiencia, yo creo, de la misma forma. Pido, por favor, líneas de contacto, Carmen, para que nadie se olvide, porque sé que va a haber muchos amigos y amigas que hablen de Alternativa 3. Vamos a repetir esas vías de contacto. 27699, palabra clave milenio, espacio, vuestros mensajes, milenio3 con número, @cadenaser.com y www.cadenaser.com, que vamos subiendo los mensajes segundo a segundo, Iker. Y el regalo, 4 de esos packs que viene CD y también un libreto con toda la historia de las canciones de Milenio 3 y Cuarto Milenio. Bueno, pues Fernando nos da más datos para el estremecimiento global. Había víctimas a raíz de la emisión y elaboración de este reportaje llamado Alternativa 3. Algunos de los testigos ya no están, como el astronauta Brodin, que murió en el año 1978, se suicidó, y es una de esas muertes extrañas que también rodean a todo ese tema de Alternativa 3. Por ejemplo, Valentine, que era un astrónomo, murió en unas circunstancias muy misteriosas, ni más ni menos que fue objeto de una cremación espontánea. Tuvo un accidente de coche y su cuerpo se quemó, literalmente se achicharró, apenas quedaron cenizas, mientras que sus ropas estaban ligeramente chamuscadas. Esa combustión espontánea sucede de vez en cuando, es como algo parecido a lo que sucede en un horno de microondas. Ustedes meten un pollo envuelto en algo, el pollo se cuece y sin embargo la envoltura permanece casi fría. Algo parecido es lo que le sucedió a Valentine, algo desde luego muy extraño. Y este Valentine fue el que proporcionó de una manera indirecta a los que realizaban el programa Alternativa 3 una cinta de vídeo sustraída a la NASA en la que se demuestra que rusos y americanos estuvieron en Marte nada más y nada menos que en 1962. Exactamente el 22 de mayo de 1962, comprobando que la atmósfera de Marte es respirable. Estamos ya inmersos en el sonido de la conspiración pura y dura. Fernando Jiménez del Oso ya ha contado una serie de cosas que me estoy imaginando. Estoy viendo a la audiencia delante de la televisión. ¿Qué demonios vamos a ver ahora? Datos que yo creo que antes de desvelar si eran verdad o no, Diego, ¿por qué no vamos viendo un poco el documental? Y luego vamos explicando toda la realidad. Me parece perfecto. Empezamos viendo Alternativa 3, viéndolo con los ojos de la radio. Casi vamos a hacer clic y a poner la televisión con primitivo mando a distancia, o incluso había que levantarse y hacer clac, ¿no? Con la manija. Y empezaba así, ese documental que llegaba a España de esta forma y con esta presentación tan extraordinaria, empezaba así. Informe científico. Alternativa 3. Mi hermano había obtenido una beca para hacer algún tipo de trabajo allí. Es lo último que supimos. El no saber nada, eso es lo peor. Desaparecido desde el 9 de noviembre de 1975. No había nada extraño en su comportamiento. Simplemente desapareció. Desaparecida desde el 30 de diciembre de 1976. Estas personas a las que acabamos de oír han perdido a alguien que les era cercano. Perdidos en misteriosas circunstancias. Desapariciones súbitas e inexplicables sin dejar rastro. Si se están ustedes preguntando qué tiene que ver este tipo de historias, por importantes y trágicas que puedan ser, con informe científico, tendremos que retroceder en el tiempo unos 18 meses, cuando empezamos a trabajar en otra película que examinaba la fuga de cerebros de Inglaterra. Vamos a ver, una presentación impecable, unos locutores magníficos y una sensación de que un programa de enorme prestigio de repente ha cambiado sus directrices y nos está contando algo extraño, distinto.
Tú antes me comentabas una comparativa ideal para entenderlo, Diego. Sí, Alternativa 3 fue un documental que se emitió dentro de otro formato que se emitía en Inglaterra, que se llamaba Informe Científico. Era un programa en el que se abordaban asuntos presentados por divulgadores, por investigadores muy serios, sumamente respetados, intachables, y aquí se abordaban pues esto, asuntos científicos, y es como si, te decía, es como si hoy mismo Eduard Punset en redes abre su programa y te cuenta esta misma historia. Sí, unos hombres hablando de que han desaparecido sus amigos o familiares. Exacto, ellos dicen que iban a hacer originalmente un reportaje sobre la fuga de cerebros en Inglaterra, cómo los científicos que están ahí formándose se ven obligados a irse a otro país a trabajar por las condiciones laborales o económicas, pero se encuentran con algo que no esperaban los responsables del programa. Y se encuentran con una historia increíble que tiene que ver con una cinta de vídeo. Esa cinta de vídeo la presentaban así. Pero ¿y la cinta de vídeo que Valentine tenía tanto interés en que llegase a salvo a manos de su amigo el señor Henry? Aparentemente nada, ninguna imagen. Solo el incesante ruido del espacio, el nada diferente a incontables otras cintas de los archivos de la radioastronomía. Nos aseguraron que aquí no había solución alguna a la misteriosa muerte violenta de Sir William Valentine. En ese caso, ¿cuál podía ser la información vital que Valentine había descifrado de esos ruidos aparentemente casuales? Es algo que tuvimos que esperar un tiempo para averiguar. La pregunta es obvia. ¿Qué era esa cinta de vídeo? ¿Quién era el tal Valentine? Pues Valentine era como un testamento en vídeo, de alguna forma. Un documento secreto que salía a la luz. Un testamento involuntario, realmente. Valentine era uno de esos supuestos científicos, uno de los protagonistas de esa fuga de cerebros, y que había concertado una cita con uno de los periodistas de Informe Científico. Con anterioridad a esa cita, le había mandado una cinta a este periodista, una cinta que el periodista intentó visualizar, pero que al parecer estaba codificada o tenía algún defecto o se necesitaba un descodificador para ver realmente su contenido, con lo cual el día que se había citado con este Valentine para que le proporcionase esa manera de ver el contenido de la cinta, Valentine sufre un accidente de coche y es pues lo que ha contado Fernando en la introducción, cuando en ese accidente Valentine poco menos que se cocina como un pollo. Una especie de cremación espontánea o fuego espontáneo tipo Laroya dentro de su vehículo, y así muere. Y Fernando, hay que decirlo, cuando presenta el acontecimiento, lo comenta como algo, yo no sé si ha ocurrido de verdad, lo da como dato fidedigno, pero desde luego estremece. Ese científico, un poco en plan garganta profunda, intenta, antes de su muerte, dar una pista sobre esas investigaciones que la Unión Soviética de entonces y Estados Unidos están llevando a cabo. Pero es que en el documental, según vamos avanzando en ese documental estremecedor por algún aspecto que ahora vais a comprobar, nos llegan elementos que son ahora mismo perfectamente asimilables por el hombre del 2010 y la mujer del 2010. Esto es el año 77 y hablaban de los peligros que se cernían sobre nuestro mundo, y uno tenía forma de cambio climático. La gran sequía mundial de aquel verano no había tenido igual en la historia conocida. Los pastizales europeos de ordinario tan verdes se vieron convertidos en áridos campos de tierra. En Francia, los incendios forestales incontrolados devastaron enormes zonas de bosque. No se veía el fin de la sequía. Enormes reservas de agua se desecaron y se tuvieron que llevar suministros a las zonas secas, algunas de las cuales apenas tenían agua para 20 días. Los científicos empezaron a sospechar que el equilibrio ecológico de la Tierra se enfrentaba a un peligro mayor de lo que hasta entonces se había creído. Alternativa 3, Santi, empezaba a dar datos concretos que luego se han cumplido. Muchos conspiranoicos y muchos de tus amigos afirman que esto es realidad. Es decir, que hay una realidad que luego se convirtió un poco en broma, pero que en su entraña tenía elementos absolutamente rotundos que ahora están pasando. Sequía, cambio climático. Hombre, de hecho, muchos de los, digamos, pesos pesados de la conspiranoia mundial, estoy pensando ahora mismo en Milton Cooper, por ejemplo, a pesar de todos los desmentidos, a pesar de todos los pesares, siempre sostuvieron que lo que había detrás de Alternativa 3 era 100% real, y que, bueno, esto había sido una especie de forma velada de revelar una verdad profunda. Y es que la verdad es que estamos hablando de los años 70, del 77, y se está hablando de cosas que a día de hoy estamos sufriendo. Superpoblación,
problemas económicos, hambre y sobre todo algo que en aquel momento era una sombra, yo creo que imprevisible, el cambio climático. Se habla del efecto invernadero, se habla incluso de... O sea, ahí Alternativa 3 acierta. Sí, de hecho, la Alternativa 1 era precisamente intentar hacer una serie de explosiones nucleares en la atmósfera para abrir un agujero como el de la capa de ozono, curiosamente, y que se disipase parte del calor del efecto invernadero. Realmente problemas que ahora mismo están vigentes se planteaban hace 30 años. ¿Y la 2 cuál era? La 2 en concreto era generar para una élite una serie de refugios subterráneos de inmensas ciudades donde los privilegiados pudieran sobrevivir y dejarnos al resto en la superficie para que nos las apañásemos con todos esos problemas como pudiéramos. X cientos o miles de años después, esos intraterrestres podrían salir, que habrían vivido con absoluta comodidad en ese retiro, podrían salir y repoblar la Tierra. Esa también se desechó por grandes mandatarios, y entonces llegó la Alternativa 3. Sin decir en ningún momento que es ni verdadero ni cierto, simplemente exponiendo el documental en el reporte de informe científico. Y además, Diego, se emitían estas imágenes de cambio climático con imágenes muy potentes, con elementos e informaciones como que llegaban al cerebro, a lo más hondo, ¿no? Totalmente apocalípticas. Era como una especie de tráiler de lo más horrible que uno pudiera imaginar, de volcanes en erupción, incendios devastadores, animales muertos y casi momificados en mitad del desierto, y desde luego que sí que impactaba, sobre todo en aquella época donde la gente no estaba tan acostumbrada quizá como estamos nosotros hoy en día a ver esas imágenes. Y se daban unas claves como superpoblación de la Tierra, cambio climático, escasez de los recursos, contaminación, o sea, todo lo que ha pasado ahora. Sí, en ese sentido el documental era totalmente visionario, o sea, acertó de pleno. En ese sentido no hay nada reprochable. Y luego hay testimonios. Sí. Estos investigadores de reporte científico logran contactar con personas que dan su opinión desde dentro, incluso astronautas. Sí, astronautas, o lo que se supone que son astronautas. Uno de ellos, el astronauta al que recurren para confirmar las sospechas, en este caso del equipo, es Bob Grodin, que ellos presentan como integrante de uno de los proyectos del Apolo. Y además en el documental lo mezclan con imágenes reales de otros proyectos, mezclan realidad con las imágenes de este Bob Grodin, como haciéndole pasar por lo que realmente, como veremos después, no es. Pero bueno, es interesante cuando ellos le comentan a este Grodin sus sospechas, lo que Grodin dice y cómo reacciona a las sospechas del equipo de informe científico. Tiene que contármelo, Bob. ¿Qué está pasando? ¿Qué fue lo que vio? Alunizamos en un lugar equivocado y estaba repleto. Creíamos ser los únicos dando un paseo lunar. ¿Se está refiriendo a seres terrestres? ¿Cree usted que en Florida necesitan toda esa basura para mandar a dos tipos ahí arriba a que se monten en una bicicleta? Eso no tiene sentido. ¿Sabe por qué nos mandaron allí? Para poder demostrar que somos los primeros en el espacio. No somos nada, créame. Absolutamente nada. ¿Sabe para qué fuimos? Para que ustedes sigan tan felices. Para que la gente deje de hacerse preguntas acerca de lo que está pasando de verdad ahí arriba. Bueno, se acabó. Fin de la historia. Este es el final. Astronautas que sabían de esos planes conjuntos entre la Unión Soviética y Estados Unidos para colonizar otros mundos y para intentar hacer realidad esa Alternativa 3. Más personas, un tal Gerstein. Sí, Gerstein era uno de los doctores, uno de los científicos que inicialmente, cuando los responsables de informe científico contactaron con él, se negó a darles demasiada información. Les habló de 3 alternativas en caso de que la situación en el planeta llegase hasta cierto punto, pero cuando ellos le preguntan ¿nos puede contar algo más?, él responde que no. Al cabo de un tiempo, de unas semanas, el equipo de informe científico vuelve, apoyado por la cantidad de sospechas y ya casi podríamos decir que evidencias. Le requieren un testimonio con mayor peso, le requieren quieren que les cuente realmente qué es lo que sabe, y Gerstein accede a hablar. Digamos que ya tira de la manta porque se da cuenta de que la gente de informe científico pues ha descubierto la madre de las conspiraciones.
Cuando volvimos a Cambridge y le presentamos al doctor Gerstein la información que habíamos obtenido hasta entonces, accedió por fin a dejarse entrevistar acerca de la alternativa 3. En la conferencia de Huntsville acordamos que no se podía hacer nada por frenar el avance demográfico ni evitar el agotamiento de las reservas alimenticias de la Tierra. Alternativa 3 era una opción mucho más limitada. Era un intento de asegurar que al menos algunos seres humanos pudieran sobrevivir a la hecatombe final. Éramos teóricos, no técnicos. Pero estábamos hablando de un tipo de viaje espacial que hasta entonces era patrimonio de la ciencia ficción. ¿Se refiere a ir a colonizar algún otro planeta? Me refiero a salir huyendo de este mientras estemos a tiempo. Luego el doctor Gerstein siguió hablando del tipo de selección humana que les gustaría saber que se salvaba. Un equilibrio de las ciencias y las artes. En realidad, un amplio espectro dentro de lo posible de la cultura humana. Dijo que la lista nunca sería exhaustiva, pero que así todo sería mejor que nada. Estas son las fichas que vieron antes. Recopilan a gentes desaparecidas sin dejar rastro ni explicación durante el último año y medio. En otros países tienen listas parecidas. En todas ellas hay seres pertenecientes al tipo de selección que Gerstein describió. Todos con buena salud y de menos de 55 años. ¿Pero a dónde han ido? Es que era aterrador, realmente parecía que, bueno, se estaba produciendo esa especie de selección. Y hay un momento clave en todo este documental, el momento estelar, en el cual se presentan imágenes apócrifas de una especie de aterrizaje en el planeta Marte. Sí, de un aterrizaje que ellos sitúan en el año 1962, además le dan cierta fiabilidad. Bueno, hay que decir que la alternativa 3, no sé si ha quedado claro a la gente que nos está escuchando, es formar, dar un segundo salto infinito, precisamente. Si el primer salto infinito se dio en la prehistoria, este sería dar ya el definitivo, abandonar el planeta, intentar colonizar Marte y teniendo la Luna como una especie de trampolín, para tener ahí una base, digamos, intermedia. Lo que intenta Alternativa 3 es presentar esa posibilidad, y sí, se presenta una filmación de un supuesto aterrizaje sobre Marte, donde además hay un momento que yo creo que es clave y que se le quedó a mucha gente en la retina. Yo creo que seguramente si la gente que nos está escuchando vio el documental en su día, cuando lo digamos se van a acordar. Es precisamente cuando aterriza el módulo. El narrador va explicando todo lo que ocurre, y en mitad de la explicación del narrador hay algo vivo, hay una especie de bicho que sin verse, una especie de topo que va levantando la tierra, o de gusano, o de lombriz enorme. Sí. Exacto, que va levantando la tierra y que en ningún momento se ve, pero yo creo que precisamente por eso es aún más aterrador e impacta tanto. O sea, está muy bien hecho. Sí, realmente sí. Por lo tanto, este es el reportaje que echó al gran Fernando Jiménez del Oso de Televisión Española. Hombre, tiene enjundia la historia. ¿Qué hay detrás de todo esto? Vamos a contarlo ahora, pero este es el momento. Alternativa 3, emisión en España, enorme polémica y imágenes del año 62 de la llegada de los hombres, ni más ni menos, al planeta rojo. Creemos que esta es una auténtica grabación del primer descenso secreto sobre el planeta Marte de una nave sonda terrestre no pilotada. También creemos que la fecha que se da, 22 de mayo de 1962, es correcta. Sin duda alguna, el muro de seguridad con el cual se había pretendido ocultar esta información solo se podía mantener mediante la cooperación activa de gobiernos a muy alto nivel. Y de ello se seguiría que las, al parecer, favorables condiciones de vida en Marte, susceptibles de adaptarse al hábitat humano, se mantuvieran en secreto. Que lo que no hay duda es de que el esfuerzo empleado en ocultar al mundo estos descubrimientos hace suponer que alguna operación de suma importancia se ha llevado a cabo encubierta por los mecanismos de seguridad. Cabría suponer que esa operación es la que el doctor Gerstein llama Alternativa 3, en cuyo caso es posible que se haya establecido en Marte alguna colonia humana, o que todavía se estén haciendo los preparativos para su transporte desde la Luna hasta Marte. ¿Quién sabe? Pero hacemos hoy este programa incitando a aquellos que sí saben a que nos digan la verdad. Hay una cosa que es bien curiosa y que yo creo que no se acaba de explicar del todo, se emite en España, hay un impacto brutal, tremendo, y empiezan las críticas, porque se descubre algo que es esencial en todo esto, y es que
era una enorme broma, o por lo menos así se presentó en el Reino Unido. Sí, desde luego, y no había lugar a la duda porque en los propios créditos del documental aparecían reflejados los personajes y el actor que los interpretaba, con lo cual ni había Bob Grodin, ni había astronauta Bob Grodin, ni había Dr. Gerstein, todos ellos eran actores en su mayoría secundarios que habían participado pues como secundarios también en películas como pues El hombre que sabía demasiado, La reina de África, clásicos de este tipo. Y al final de todos los créditos, cuando se llega al último segundo, aparece la fecha real en la que ese programa debería haber sido emitido en Inglaterra, que no era el 20 de junio como realmente se emitió, sino era el 1 de abril. A lo mejor la gente que no esté muy familiarizada con la cultura anglosajona dice, bueno, ¿qué más da? Lo curioso es que el 1 de abril en la cultura anglosajona es el equivalente a nuestro Día de los Inocentes, es el April Fool's Day, con lo cual no queda lugar a dudas que Alternativa 3 había sido una gran broma que el equipo de informe científico había querido gastar a esa audiencia, porque en efecto sí que ese programa había sido concebido como el final de la serie. Pero hay algo aquí que no encaja del todo. Menuda broma en un programa científico, y segundo, ¿quién es el programador televisivo que, sabiendo que eso es una enorme broma y lo que puede provocar, va y lo cambia de fecha? O sea, es que es algo tan absolutamente extraordinario. Ese programador de televisión, que también son, ¿no?, una especie bien curiosa, cambió las cosas y de repente luego, pues fue el generador de la conspiración. No, realmente parece ser que por razones que no están aclaradas, ese día no hubo emisión de informe científico. Y entonces, pues evidentemente la programación siguió a la semana siguiente tal cual, y cuando acabó la temporada dijeron, tenemos un programa colgando. Y tú y yo sabemos cómo se las gastan en la televisión. Dijeron, antes de guardárnoslo, lo emitimos el día que sea. Y así pasó lo que pasó. Pero vamos a ver, vayamos al meollo. Por cierto, ¿hay gente que recuerda haber visto Alternativa 3 en vivo, Carmen? Pues no. ¿Nadie se acuerda de Alternativa 3 de verlo en directo? No. Madre mía, eso sí me extraña. Lo han visto a través de internet ya. Claro, o sea, ya están en la época digital, pero no recuerdan aquel impacto. Viendo, no. Pues fíjate, yo echo de menos al señor que se enganchó de las solapas y me decía, ¿le han echado? Bueno, ¿le han echado o no le han echado? ¿Qué pasó con Fernando? Versión oficial de la leyenda urbana. Santi, ultra conocida. De repente, toda esa obra con enorme audiencia de Fernando Jiménez del Oso, que se trunca por emitir Alternativa 3. ¿De dónde surge eso? Pues realmente no lo sé, porque el propio Fernando, lo que me contó a mí y lo que aclaraba a todo el mundo que le preguntaba, es que efectivamente, y ahora veremos que a lo mejor no están así, efectivamente coincidió con el final del programa, pero que en absoluto había tenido nada que ver. De hecho, incluso podía haberlo tomado como la misma broma de decir, bueno, pues acabamos la emisión de La Puerta del Misterio, pues con esto que es más o menos algo ligero, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero desde luego no sé de dónde salió la historia de que le habían destituido fulminantemente por poner en antena eso. Fernando Jiménez del Oso sabía que era una broma, pero en la presentación, bueno, yo lo pregunto, no lo sé, en la presentación del documental en ningún momento habla de que eso sea una broma. Ha llegado un punto en el que dudo que Fernando lo supiera. Yo creo que Fernando hizo la introducción también amparado en la publicación de ese libro que tú comentabas antes, ¿no? Que lo publicaron los guionistas, el director de Alternativa 3, y en el que se ahondaba todavía más en esa teoría de la conspiración, se daban más datos y se presentaba realmente el documental y la teoría como real. A mí me extraña que Fernando realmente, sabiendo que era una broma, no dijese nada, aunque quién sabe. Yo no Luego lo sé. siempre le preguntaban, y aquí tenemos un corte de un programa absolutamente mítico y legendario, Mitchell Casas. O sea, Mitchell Casas es decir, leyenda pura y dura de la televisión, el pentáculo. Atención a mi amigo Mitchell, porque Mitchell, lo siento, pero un día, lo siento no, porque realmente es un homenaje, sabes que tenemos mucho cariño, pero vamos a hacer un túnel del tiempo totalmente centrado en el pentáculo, porque hay un momento en el pentáculo que esto no es para hoy, pero se superan todas las cotas de fuerza televisiva, que es la famosa pelea. Cuando se dan, ¿no? Sí, la famosa pelea, que si queréis luego lo contamos, la famosa pelea con Pruden Muguruza por en medio. Sí. Pero Pruden Muguruza haciendo gestos tipo Karate Kimura, intentando apartar a dos videntes que se están golpeando, Ricardo con una vasija así. Los cámaras soltando la cámara. El momento en el que el cámara deja la única cámara y sale corriendo a meterse en esa especie de pressing catch en mitad de la Euskal Televista, es algo de tal fuerza. Yo sé que Mitchell
lo va a entender. Es que es un momento que existe y que es tremendo, y que todos los que trabajamos en la televisión sabemos que puede pasar cualquier cosa en cualquier momento. Pero esto no quita para que el Pentáculo fuese durante un lustro un programa maravilloso en radio, en televisión, una labor increíble. Y Mitchell llevó a todos los grandes expertos. Por fortuna no tuvo trifulca ese día, pero estaba Fernando Jiménez del Oso. ¿Y qué le pregunta? Evidentemente, por Alternativa 3. Fernando, a nivel personal, porque claro, es muy difícil poder demostrar absolutamente nada, pero ¿tú crees que es posible que toda esta historia haya sido cierta y que hayan estado los americanos y los rusos ya en el año 1962 en Marte? A mí se me hace muy cuesta arriba creerlo. De hecho, ese documental, ese docudrama, en un principio cuando hice la presentación de él, basándome en los datos que figuraban en otro libro con el mismo título, escrito por parte de los que habían escrito el programa de televisión, pues se hablaba de él como un docudrama, es decir, como actores representando a personajes reales. Luego, después de aquello, y en vista de la polémica que se desató, la investigación nos llevó a comprobar que no, esos personajes tampoco existían, que aquello era una ficción, por lo menos en su aspecto formal. Que realmente existiera esa tercera alternativa y que los que hacían la serie Informe Científico, que era una serie bastante rigurosa por lo que yo supe, hubieran utilizado ese vehículo de la ficción para contar una historia que en parte era verdad, pues es posible. Oye, Fernando lo dejaba ahí en el aire, pues 7 años después. Es que el libro en sí mismo es otra pieza importante. Ahí está. Porque los editores y los autores ganaron importante dinero de lo que se convirtió en un bestseller mundial. Pero es que ellos admitían que el guión era una ficción, pero que escondía unas verdades que ahora denunciaban. Efectivamente, es decir, le daban una vuelta de tuerca más al asunto y decían que, bueno, ellos efectivamente habían elaborado una obra de ficción, pero basándose en una realidad que documentaban o intentaban documentar en este libro. Y la verdad es que yo, fíjate que tuve ocasión de releerlo hace muy poco, porque algo hablamos de Alternativa 3 en Cuarto Milenio, y fue cuando pues tuve ocasión de volver a ver el programa, releer el libro, y la verdad es que el libro, así como 30 años después, da como un poco de repeluco, porque no solo el cambio climático, es que, por ejemplo, acierta. Agua en Marte. O sea, ¿hace cuánto sabemos que hay agua en Marte? Y lo dice ahí. Y lo dicen ahí. Oye, cuidado con Alternativa 3, ¿eh? A ver si va a ser un libro profético y tiene algo de razón Watkins, Ambrose y Miles. Por cierto, Diego, no acabó la serie, por tanto, ¿de dónde nacía esa especie de leyenda urbana sobre el final del programa de misterio que veían todos los españoles? Pues no lo sé, el propio Fernando lo confirmó en alguna ocasión en este aspecto. Yo comprobé buscando... O sea, Fernando llegó a decir que realmente acabó la serie con Alternativa 3. Sí, yo he estado buscando. Yo, como no tengo otra cosa que hacer, la gente dirá, este hombre... Pero bueno, yo he estado mirando parrillas televisivas, me he metido en hemerotecas. Bueno, la has traído aquí de la como, PC directamente, como te he ¿no? dicho, se emitió el 6 de febrero del 83. Y, por ejemplo, Fernando, muchos años después, yo cuando estudiaba, yo recuerdo que un día leí una contestación a una lectora en Enigmas, en el que él dice, efectivamente, el final coincidió con la serie... pero realmente no provocó ese final, sino que ya estaba pactado con Televisión Española. ¿Qué ocurre? Que yo después dije, bueno, voy a comprobarlo por comprobar, tampoco vamos a hacer nada. Efectivamente, la semana siguiente después de la emisión no hubo Alternativa 3, la siguiente tampoco, pero unos meses después aparece una noticia que es Fernando Jiménez del Oso vuelve a abrir su puerta del misterio. Y en efecto he podido comprobar que la puerta del misterio de ningún modo acabó con Alternativa 3. Pues cuidado que, Diego, acabas de descubrir una leyenda urbana que muchísima gente cree. Es más, a mí si me lo preguntas, pues bueno, igual hubiese respondido, pues sí, yo creo recordar hace 26 años que acabó con Alternativa 3. Como mucho se podría decir que acabó una temporada de la Puerta del Misterio, pero no el programa. El público dejó de ver justo después de Alternativa 3 una serie de programas, ya no había emisión y entonces se generó el germen de esa leyenda urbana, ¿no? Sí, pero vamos, lo que le contestaba Fernando a esa lectora, a mí me lo dijo de viva voz. Supongo que pasados los años a lo mejor le bailaron un poco las fechas, pero te puedo asegurar que eso lo he oído yo con estos oíditos. Pues es un misterio más de esta historia increíble, Alternativa 3. ¿Se sabe
algo de los autores de esta historia? ¿Acabó aquí todo su No, trayecto? los autores, tú decías antes que ganaron mucho dinero y siguen ganándolo. Alternativa 3 salió en DVD en 2007. Por cierto, que los originales, el máster original de la grabación se ha perdido. El máster que utilizaron para hacer el DVD procede de la grabación personal de uno de ellos. ¿Se perdió todo? Sí, en un incendio, se supone. Los documentos legales de contratos de producción, todo este tema de Alternativa 3 han desaparecido y lo único que se conserva es ese DVD que salió en 2007 en Inglaterra, que no conserva el audio original, por eso los documentos que se han emitido hoy tienen ese sonido un poco de VHS antiquísimo. Y como te digo, pues sí, David Ambrose y toda esta productora siguen ganando dinero con Alternativa 3. Y Anglia Televisión, hoy con otros nombres, pero que no quieren saber nada de Alternativa 3. No quieren saber nada. Cuando alguien les pregunta por Alternativa 3 es como si para ellos no hubiese existido nunca. Comentar al diablo. Diego Marañón, muchísimas gracias, aquí en vivo, en Milenio 3. A vosotros, un placer. Ahora vamos con nuestros oyentes, por supuesto, y con el sorteo de este doble CD que ha salido esta semana a la venta, con muchas de las músicas que está poniendo ahora mismo Noel de fondo. Pero ha ocurrido algo. La primera noticia me la enviaba Guillermo León. Al parecer en Estados Unidos un estudio muy interesante sobre la, vamos a decir, parapsicología o percepción extrasensorial o adelantarse al futuro. Bueno, en fin, es un tema tan complejo que iremos desbrozándolo, pero tenemos ya al corresponsal de la cadena SER en Estados Unidos, Javier del Pino, que hace una recopilación de información. Yo creo que es sorprendente para reflexionar. Es un experimento que para unos está al borde de la ficción, para otros es pura ciencia. Se trata del estudio de los llamados fenómenos PSI, una categoría de la parapsicología que engloba situaciones relativamente frecuentes y frecuentemente inexplicables, como la telepatía, la clarividencia, la premonición y sobre todo la precognición, la capacidad de saber con antelación lo que va a ocurrir en el futuro. El estudio ha sido publicado en la revista de la Asociación de Psicología Social de Estados Unidos. Según el experimento del doctor Daryl Bem, todos poseemos esa capacidad de la precognición. Todos somos, en teoría, capaces de adelantar hechos que van a ocurrir en el futuro, pero unos han desarrollado esa capacidad más que otros. Su trabajo está basado en pruebas que datan del año 1931 en la Universidad de Duke, con el psicólogo Joseph Rhine. Con una baraja que contenía solamente 5 cartas distintas, se le pedía a un grupo de individuos que anticiparan qué carta iba a salir. Después de hacerlo cientos de veces, el porcentaje de aciertos estaba exactamente en el 20%, que es justo el porcentaje que marcan las leyes aleatorias de las matemáticas. Sin embargo, había un individuo llamado Adam Linsmeyer que siempre acertaba al menos en el 50% de las ocasiones, y en una de las pruebas fue capaz de acertar correctamente la carta 9 veces seguidas. Las posibilidades matemáticas reales de que eso ocurra son de 1 entre 2 millones. Días después de terminar el experimento y para asegurarse de que no había truco, el doctor Rhine le pidió de manera imprevista en su coche que lo intentara de nuevo. Linsmeyer adivinó en esa ocasión 15 cartas seguidas. La posibilidad matemática de que eso ocurra de manera casual es de 1 entre 30.000 millones, lo cual demuestra que al menos ese hombre tenía una facultad extraña pero demostrable para adelantar el futuro. Lo que ha hecho ahora el doctor Daryl Bem es realizar experimentos similares de manera aleatoria y ha demostrado que el porcentaje de precognición es del 53%. Si los resultados fueran casuales, tendrían que ser exactamente del 50%. Un 3% de diferencia puede no parecer mucho, pero demuestra que determinadas personas tienen una capacidad innata para anticipar hechos que todavía no han ocurrido. Más del 50% de nuestros oyentes que han votado en esta encuesta han tenido algún tipo de fenómeno que no han podido explicar. Bueno, pues yo creo que es un elemento interesantísimo. Hoy hemos tenido aquí unos buenos amigos que vienen de la página de Foros del Misterio. Por ahí está nuestro amigo Félix Redondo. Félix, ¿cómo estás? Está ahí de fondo, vienéis de Toledo, de ese congreso que se ha efectuado allí con un montón de amigos y de investigadores del misterio. Bueno, vaya Nacho Ares ha estado ahí, Nacho ahí. Nacho que está que se sale el hombre, en la televisión también. No para. Y ha merecido la pena la experiencia de estar aquí en Milenio un día completo de misterio. ¿Cómo aguantan? Es increíble. Pues toda la suerte para ese foro, para Foros del Misterio, y tantos amigos que en toda la red difunden, por ejemplo, el mensaje de Milenio 3 y de otros programas amigos, y que difunden también estas músicas en muchas ocasiones. Y yo quería dar las gracias a toda esa gente que ha entrado en mi blog, en la nave de la moda. Lo tuyo es tremendo. Ya. Santi, ¿tú sigues sin web? Yo sigo sin web. Bueno, esto no puede ser. Hay que hacer una web con temas como los que tú cuentas siempre, conspiración. Haz tu blog, que lo haces tú mismo, muy facilito.
De verdad, que muchísimas gracias, que muchas gracias a la gente, porque la acogida ha sido espectacular y que muchas gracias por seguirme. Y Diego Marañón también en un sinfín de sitios, en un sinfín de foros, en Foros del Misterio también. Ahí estamos. Y gracias porque tú me dabas algunos datos, que yo no voy a repetir aquí, pero bueno, es tan impresionante el afecto que sentimos en el lado de lo digital. Diego, Félix, ambos cabezas visibles, ¿no?, de ese foro, y en muchos más que hay de amigos, de milenarios, de un montón de foros. Es increíble los datos que nos llegan de las plataformas de descarga de este programa. Humildemente, solo queremos pasar un buen rato, aprender cosas y vivir la emoción, a veces mejor, a veces peor, de esa cosa maravillosa que es el misterio de la radio. Gracias por estar aquí. Un placer. Feliz regreso. Gracias. Diego, gracias por estar con nosotros. Fermín, Noel, todos los compañeros, muchísimas gracias. Carlos Largo, compañero, gracias por el trabajo especial de esta semana. Santi, nos vemos en 7 días. Y mañana en la tele. Nos vemos mañana en la tele. Mañana con una historia muy bonita, Mañana... Juanelo Turriano, entre otros. Sí, y además voy a enseñar unas imágenes raras, pero no como las que vemos siempre en el programa. Sí, pero no lo digas. No lo digo. Mañana en 7 días aquí, mañana en la tele, en 7 días en la radio. Nuestra investigación prosigue. Y en estas fechas, pues sí, está bien. Un poquito de alegría para todo el mundo, que la cosa está muy apretada. Y muchos besos para toda la gente que está en los hospitales, tanto los enfermos como la gente que trabaja para ellos. Y la gente están cuidando, Y nos encontramos mucha gente que le está pasando y que sin embargo tienen la radio como vehículo de amistad y que están esforzándose. Hemos tenido algún ejemplo interesante de esfuerzo ante la incertidumbre que vivimos. Ánimo, alegría, feliz semana. 3 y 6 minutos, gracias por viajar con nosotros, gracias una vez más, tenemos que repetirlo, eso es bueno, como un avión, un gigantesco Boeing que lleva 750.000 amigos. ...750.000 almas que ahora mismo sobrevuelan, y nunca mejor dicho, algunos parajes montañosos, porque vamos en busca de un viejo misterio. Hoy es un día idóneo para hablar de aviones, con todo el increíble dilema que se vive en el cielo español y mundial. Habrá gente que no le gustará nada. La gente que ha estado ahí en el aeropuerto pues sí, esperando pero horas y horas y horas con los niños pequeños y con todo. Pero dentro de los aviones han ocurrido muchos misterios. ¿Os acordáis del caso terrible, quizá muchos los más jóvenes no, del tiempo perdido en el vuelo, por ejemplo, Bilbao-Santander? Y no me refiero a tiempo perdido de retrasos lógicos o aviones que salen y llegan no a su hora, sino a cosas mucho más raras. Ahora que se cumplen 65 años de la historia del vuelo 19, aquella historia que fue el primer eslabón del mito o no del Triángulo de las Bermudas. Dentro de los aviones de pasajeros, ocurren cosas extraordinarias en ocasiones que tienen que ver con el misterio. Se ha hablado de apariciones, se ha hablado de fenómenos extraños, se ha hablado de visiones. Y vamos a ir a contaros algo que acaba de ocurrir, porque si algo de alguna forma os muestra la directriz de este programa es que nos hemos basado en la pura y dura actualidad. Unos compañeros, investigadores, divulgadores, escritor, Carlos Gutiérrez, ha tenido una curiosa sorpresa. El nombre es, y vamos a explicar un poquito antes de conectar con él, Espectro de Brocken. Cuenta la historia, la vieja historia, cómo unos montañeros, llegando a las cimas de unas montañas tremendas en el corazón de Alemania, vieron un increíble fenómeno, un espectro, una figura delgada, una figura que tenía los brazos en cruz, que parecía un gigante y que emitía una serie de rayos, una especie de corona o gloria, dijeron, y que se les aproximaba poco a poco. Terror y visión de algo que parecía el otro mundo. A partir de ahí, de la explicación de ese fenómeno, se gesta este término que a los amantes del misterio siempre nos ha apasionado, porque es sonoro, ¿verdad? Espectro de Brocken. Con una historia de montaña empieza esto, Javier. Con visiones en la montaña, hemos hablado alguna vez de ellas, pero es como si uno se encontrase con un jaibito, una sombra de esas egipcias que le mira y que está envuelta de luminosidad, que no tiene cara y que si nos fijamos muy bien hará el mismo movimiento que hacemos nosotros, ¿no?
Efectivamente, porque se trata de un fenómeno que tiene explicación, se trata de una manera de refractar la luz cuando estás por encima de las nubes, muy peculiar, que crea una especie de halo tornasolado en torno a una sombra, y que es realmente espectacular. Se ha fotografiado en unas cuantas ocasiones, no es fácil de ver, pero cuando aparece es muy llamativo, y el nombre le viene del pico Brocken, en el corazón de Alemania, como tú muy bien decías, que ya decía la tradición desde muchos siglos atrás que era refugio de espíritus y brujas, precisamente por ese tipo de fenómenos luminosos que, en fin, que se veían con cierta frecuencia allí. Y el espectro de Brocken, esta formación de un cuerpo humano más estilizado o deformado en ocasiones, con lo cual la visión tenía que ser tremenda, envuelto de colores del arco iris. Estoy pensando yo ahora, Javier, quizá ha provocado a lo largo de la historia en la antigüedad visiones extrañas. Imaginamos en la prehistoria, en esas montañas de Alemania nevadas, a los pobladores o incluso a los neandertales que dominaban Europa, viendo cómo al producirse el espectro de Brocken aparecía casi una entidad demoníaca o divina. Piensa que, por ejemplo, en China, en las montañas de China, en el corazón de ese gigantesco país, y tan poco conocido en Occidente, en realidad, lo llamaban la luz de Buda. Es decir, que ya se la divinizaba de alguna manera o se la vinculaba a algo espiritual. Es lógico. Cualquiera que en estos momentos tenga acceso a Internet y se atreva y busque espectro de Brocken y vea las imágenes que surgen, le va a dar inmediatamente esa sensación espiritual, etérea, que transmiten esas luces en las nubes. Vamos a hacer una cosa. Quizá algún amigo en las vías de contacto que tenemos, gracias por todos los mensajes con palabras cariñosas, que luego, bueno, pues igual leemos alguno porque nos da un poco de rubor también, pero con palabras llenas de auténtico entusiasmo, ¿no? Nos gusta compartirlo con vosotros por estos datos y por esta comunión, ¿no? Porque ya no es que haya que celebrar datos, hay que celebrar el tiempo que llevamos juntos, vagando o volando, como estamos ahora mismo. Bueno, sentaos, vais en primera, amigos, todos los que estéis al otro lado vais en primera ahora mismo, reclinar el asiento, contemplar la ventana, el pequeño ventanuco, e imaginad algo que puede ser tan raro como un fenómeno ovni, sinceramente. Y es que hay fenómenos, si bien lo sabe Javier, que a veces han aparecido en los catálogos explicando ciertos misterios y de cuya existencia se ha dudado por las poquísimas fotografías que había. Rayos globulares, vórtices de plasma, fenómenos que son como la otra cara de la naturaleza, que a veces irrumpe y que son un misterio. Difícil cazarlos. Ahora, sí, tenemos un cazador con suerte. Carlos Gutiérrez Tutor, en un vuelo procedente de Marrakech, hace muy pocas fechas se ha encontrado cara a cara con el espectro de Brocken. Y además, lo ha fotografiado. En Más Allá hay una pequeña crónica con el documento gráfico. Eso es como cazar un ovni casi, o más difícil. Que nos lo cuente él. Empezamos el vuelo. Carlos Gutiérrez, buenas noches. Hola, buenas noches, Iker. Carlos, vuelo, cuéntanos, ponnos su situación. Nos sentamos contigo en lo que es el trayecto. ¿A dónde ibais? ¿Ibas con tu compañera, con Olga? ¿Y qué ocurría ahí? Bueno, pues volvíamos de un viaje de Marrakech y ya volvíamos hacia tierras catalanas, y a eso de las 8:20 de la tarde, pues casi, bueno, antes de mitad del trayecto, algunos pasajeros pudimos observar a través de la ventanilla pues un fenómeno que a priori, como bien dices, puede parecer extraño, y de hecho lo es, porque es muy poco frecuente y es realmente espectacular. Lo que pudimos ver es una aureola luminosa, multicolor, de los colores del arco iris, y dentro de esa aureola una forma. Y esa forma, si uno se fijaba bien, porque se iba transformando un poquito, era la silueta del avión, del mismo avión en el que nos encontramos. Entonces aquello causó pues un poquito llamó la atención de algunos pasajeros, e incluso algunos pues nadie sabía de qué se trataba aquello, ¿no? Claro, Olga y yo, como estudiosos de fenómeno ovni, como sabes, pues siempre tenemos que conocer, en nuestra obligación, algunos fenómenos atmosféricos que, si bien son poco frecuentes, no tienen nada de paranormal. Y en este caso se trataba del espectro de Brocken, que recibe este nombre porque, como bien dices, muchos montañeros de estas montañas, de las montañas Harz, que están al norte de Alemania, vieron hace años este efecto y lo asociaron primeramente a fantasmas. Pues esto que estábamos viendo en el avión lo veíamos por primera vez en vivo, porque ya habíamos visto fotografías. Se trataba del espectro de Brocken, que pudimos ver durante aproximadamente un minuto, tomar fotografías y disfrutar por
que no se puede decir de otra manera, disfrutar de este fenómeno natural que acompañaba al avión, es decir, seguía es como si estuviera pegado al avión, estaba estático, pero quiere decir que estaba acompañando en la atmósfera al avión, ¿no? Primero, se veía poco siluetado el avión, después bastante siluetado, y al final desapareció la silueta y se quedó solo la aureola o gloria, que es como se le llama técnicamente a este anillo, a esta circunferencia que está alrededor de la silueta. Claro, solo era observable desde un lado del avión, lógicamente desde el otro, los que estaban en el otro ala, digamos, no. Y en el extremo del avión donde era visible, no todos, lógicamente, pues lo estaban viendo, algunos estaban con las ventanillas bajadas y dormían, etcétera, y duró solo un minuto, pero los pasajeros que estaban cerca de nosotros y que pudieron contemplar el fenómeno, todos se quedaron extrañados porque no sabían de qué se trataba, y bueno, tuvimos que decirles que en efecto eso se trataba del espectro de Brocken, y hasta supimos darle una explicación porque la teníamos fresca en la memoria, porque explicamos un caso no hacía mucho tiempo reflejado en el libro La Guía Misteriosa de Aragón que escribí hace poquito tiempo, uno de los casos más conocidos en Aragón de fantasmas al aire libre, en Huesca, pues lo explicamos precisamente en el libro mediante el espectro de Brocken. Por lo tanto, lo teníamos bastante fresco y pudimos explicar a estos pasajeros de qué se trataba. Todos al final, lógicamente, pues se quedaron satisfechos con la explicación. O sea que tuvisteis que dar una improvisada conferencia para intentar, ¿no?, dar una solución a ese enigma que había acompañado al avión, y que estoy seguro que, claro, hasta para los pilotos o personas bastante avezadas en el ámbito de la aviación, será una cosa muy extraña, porque hablamos aquí de este mundo tipo rayos en bola, rayos de plasma, cosas que pertenecen a la naturaleza, pero que siguen siendo extrañísimas, y alguien dice incluso que más difíciles de captar que un genuino ovni, ¿no? Por lo tanto, tener en fotos, como tenéis vosotros, el espectro de Brocken, no deja de ser una buena caza. Pero decías, Carlos, que incluso al aire libre, en Aragón, había casos de fantasmogénesis en los cuales el testigo creía estar delante de una entidad de otro mundo, y era que su propia sombra reflejada con el espectro de Brocken. Sí, un caso, ese sucedió en el año 1992, y desde entonces algunos de los libros de las guías que se han escrito sobre Aragón mágico pues detallan este suceso ocurrido en Castellón-Roy, en Huesca, cerquita de Castellón-Roy, junto a la ermita que estaban reparando unos obreros. Este caso lo relatan como un caso típico de fantasmogénesis, de un espectro que se había aparecido en la calle visto por varias personas, ¿no? Y en efecto pudimos explicar este fenómeno casi al 100% porque todas las características coinciden con el espectro de Brocken, es decir, este fenómeno se da cuando hay nubes que están por debajo del observador, o niebla, que la niebla no dejan de ser nubes, y el sol está a baja altura. Por eso es tan típico este fenómeno dentro de las personas que practican el montañismo. Y bueno, uno de estos obreros que estaban realizando pues obras en la ermita de San Salvador, a las afueras, a las cercanías de Castellón-Roy, en Huesca, se acercó momentáneamente al pueblo, y cuando se dirigía hacia el pueblo, entre la ermita y el pueblo, pudo ver una silueta extraña que él calcula a 50 metros de distancia, dentro de un anillo de colores también, exactamente como lo que pudimos ver en el avión, o como otros ejemplos de espectro de Brocken que tenemos de forma gráfica. Al regresar volví a ver lo mismo, y días después el hijo de uno de los obreros que estaba trabajando en la ermita volvió a ver lo mismo y comprobó que la figura que estaba dentro de este anillo de colores realizaba los mismos movimientos que realizaba él, es decir, que venía a ser una especie de reflejo, de espejo natural. Claro, este pequeño detalle, algunos investigadores que reflejaron este caso como paranormal se lo saltaron. Por lo tanto... Qué curioso, o sea, Carlos, que hasta que alguien no se dio cuenta que era su propio reflejo, eso era para ellos algo, imagino, que inquietante, ¿no? Claro, porque fíjate que la silueta que aparece en el espectro de Brocken dentro de la aureola puede estar más o menos definida. Claro. Lo vimos de primera mano en el avión. Cuando está muy poco definida, hombre, en las circunstancias en las que se da, con mucho frío normalmente, con niebla, a veces poca visibilidad, si la silueta incluso además no está muy marcada, es difícil observar tus propios movimientos. Tú puedes levantar un brazo y si la silueta no está muy bien marcada puedes no ver que la silueta también levanta el brazo, ¿no? Entonces esto seguramente es lo que le ocurrieron a estos obreros de Castellón-Roy, en Huesca, que la silueta estaba poco marcada. A los días, cuando uno de los hijos de estos obreros
vio el fenómeno también, la silueta estaba sin duda más marcada y pudo comprobar que cuando él se movía, la silueta también se movía. Y Carlos, con esta explicación, que yo creo que es perfecto el análisis y el informe, nos damos cuenta de que muchos casos, o un porcentaje de casos, pueden tener esta raíz natural y que, claro, a ojo del observador no interesado o no versado en estas cuestiones científico-atmosféricas, tiene que ser algo sobrenatural. La caza ha sido buena en el sentido de las fotografías. ¿Habéis podido captar a buen tamaño y con buena definición al espectro de Brocken? Yo creo que es como el cazador que tiene una buena captura, ¿no? Sí, claro, además nosotros siempre siempre que salimos tanto de investigación como otra faceta de nuestro trabajo, que es colaboración con revistas de viajes y fotógrafos, siempre vamos con equipo profesional de fotografía. Es decir, en ese sentido, pues pudimos captar las imágenes no solamente con buena resolución en cuanto a píxeles, sino también enfocadas, como en contraste. Es decir, se trata de un material de calidad y que es una de las pocas veces que, digamos, alguien dentro del mundo del misterio puede obtener un material propio que además lo puede compartir y precisamente para eso se publicó Más Allá, para ponerlo a disposición de otros investigadores que puedan necesitar de él para explicar algunos casos que sin duda son explicables por medio del espectro de Brocken, en este caso, o de otros fenómenos atmosféricos desconocidos, pero que no por ello son paranormales. Muchísimas gracias por el informe. Yo creo que es tan extraordinario como un ovni, sinceramente. Son facetas de la naturaleza que muestran su cara más desconocida, más inusual, y desde luego había que estar ahí muy preparado, con el gatillo de la cámara, vamos a decirlo así, perfectamente predispuesto. Un abrazo muy fuerte y feliz investigación, Carlos. Gracias, un abrazo. Un abrazo. Milenio 3, con Iker Jiménez. Líder en la madrugada del sábado al domingo. 750.000 oyentes. Cadena SER, un equipo, pase lo que pase. Tres y 22 minutos, continúa nuestro vuelo hacia siempre las tierras del misterio. Esta música, además, Equinox, tan cósmica, que aparece en ese CD de la música de lo enigmático, lo cósmico de Cuarto Milenio, y una pequeña apreciación, porque dentro del espectro de Brocken, que hoy damos a conocer a muchos amigos seguro, también hay subespecies, y cuando no es silueta humana lo que se ve, al parecer se llama de otra forma. Sí, ya lo ha comentado además el invitado que teníamos, que se llama Gloria. Es cuando se proyecta sobre, por ejemplo, la sombra del avión. Él lo decía, que se veía perfectamente el avión con esa aureola y que poco a poco se va deshaciendo la figura del avión y permanece solo queda la aureola como una especie de arco iris. Y ha habido muchos casos, incluso hay quien relaciona la aureola, ¿no?, de algunos personajes santos con este tipo de fenómenos. Nosotros queríamos dar un dato interesante que tiene que ver no con estas apariciones fuera del avión, sino incluso con algunos de los casos españoles, y en pequeño homenaje a ese vuelo perdido hace 65 años. Nos preguntaban muchos amigos si había casos similares en España. Hombre, hay desapariciones extrañísimas de personas que tenían que ver con los ovnis, como el caso Boado, por ejemplo, en el mar de Alborán. Pero hay un caso que sigue siendo un poco tabú. Yo tengo ganas de entrevistar a este piloto y no lo he conseguido por diferentes circunstancias. Javier sí lo hizo. Carlos García Rodrigo. Y una de las Carlos historias... García Bermúdez, perdón. Sí, porque hay otro piloto. Exacto, que también Carlos se llama Rodrigo. García Bermúdez. Sí. Y uno de esos casos que viene al pelo en una noche de caos a nivel aéreo en toda España y en todo el mundo, porque afecta, claro, que un país esté ya así, ya afecta. Un caso que dio la impresión de que había sucesos absolutamente inexplicables que no o sí tienen que ver con ovnis, y donde había un tiempo perdido por parte de toda la tripulación. Yo creo que es uno de los expedientes X españoles que no se han investigado correctamente y que ahora uno, cuando relee la información, dice: caramba, ¿qué pudo pasar aquí en este vuelo Bilbao-Santander? Pues es uno de los grandes casos y de los grandes misterios. Yo recuerdo haberme entrevistado con Carlos García Bermúdez, este piloto de Aviaco, este comandante de Aviaco, esperando en el control de firmas del aeropuerto de Barajas, haciendo guardia en 1990, en la primavera del 90. Para aquel dossier que hiciste para Año Cero en aquel momento. Exacto, para el número 1 de la revista Año Cero, nada menos. Bueno, yo me plantaba allí con horario de oficina prácticamente, y piloto que salía, instalabas ahí la mesa prácticamente. Exacto, piloto que le hacía la pregunta pertinente de: ¿ha visto usted alguna vez un ovni?
Pero con Carlos García Bermúdez no me hizo falta hacerle esa pregunta porque lo reconocí inmediatamente. Tiene un aspecto de gran titán, vamos, del aire. Es un personaje que incluso ha volado en aviones acrobáticos, ha participado en rodajes de películas, en fin, es todo un pequeño mito del aire. Y Carlos García Bermúdez, en una tarde muy particular, en la tarde del 31 de enero de 1979, en el vuelo Aviaco 501, un Caravelle, que hacía la ruta entre Valencia y Bilbao, al llegar al aeropuerto de Sondica, en Bilbao, se encuentran con que las condiciones climatológicas no son las más propicias para tomar tierra, algo muy normal en aquel entonces en ese aeropuerto, y le dan la orden de que tiene que extender su vuelo unos minutos más al cercano de Santander. Bueno, en ese trayecto, que habitualmente dura de 12 a 15 minutos más o menos, son pocas millas, son 40 millas, se hace relativamente rápido, el Caravelle del comandante se adentra en una nube muy particular. A él le llama la atención, y a su segundo, Antonio Pérez Fernández, le llama la atención que esa nube es muy brillante. Bueno, la atraviesan, entran dentro, y en cuanto atraviesan esa nube lenticular, de aspecto lenticular brillante, los sistemas de navegación de a bordo empiezan a fallar. El horizonte artificial se vuelve loco, la brújula artificial también, los indicadores también enloquecen, y en concreto hay un aparato que les llama mucho la atención que enloquezca, que es algo que llaman el DME, que es una especie como de cuentamillas, para hacernos una idea, el cuentakilómetros del coche, ¿no? Que en vez de avanzar como sería lo lógico, en un momento determinado se detiene y comienza a caminar hacia atrás. Da la sensación que el avión, por tanto, está siendo como succionado hacia atrás, llega a Bilbao y se va todavía más hacia Pamplona, en vez de ir hacia Santander, que era su destino. A los 7 minutos abandonan la nube, y en cuanto abandonan la nube, todo vuelve a la normalidad. Saben que no se han desviado del rumbo porque llevan una brújula de agua, la brújula clásica, en el panel del aparato del Caravelle, y saben que se han mantenido constantemente rumbo correcto hacia el aeropuerto de Santander. Y han pasado 7 minutos. Pero cuando aterrizan, se dan cuenta de que ese vuelo, que dura habitualmente los 12 o 15 minutos, el cuarto de hora, se ha convertido en 32 minutos, el doble de tiempo, que han consumido combustible dentro de esa nube como si hubieran hecho 32 minutos de vuelo y no 15 minutos de vuelo, y no encuentran una explicación de ninguna clase que les diga qué pasó en ese tiempo perdido, en esos 15 minutos de tiempo perdido. Y hoy por hoy sigue siendo uno de los expedientes más misteriosos de la aviación española. Si vinculado a ovnis, o a nubes electromagnéticas, o a otras cosas, no lo sabemos, pero el misterio está ahí. Misterios en el aire de nuestro país. El vuelo entre Bilbao-Santander, 1979. Todo un expediente X absolutamente clásico y un poco olvidado. Por cierto que tenemos noticias, y una con rostro, bueno, cara que impresiona, cabeza temible, y yo no sé hasta qué punto estamos ante o una nueva criatura, o ya se conocía la criatura, o es un especial ejemplar de tamaño gigantesco y de fauces que parecen... Yo cuando vi la primera imagen pensé que eran, bueno, pues incorporadas con ordenador, que esos dientes tan terroríficos estaban puestos ahí por algún montajista, ¿no? Pero no, parece que es una criatura real en África, y hablan de un pez que come cocodrilos y hombres. Sí, es una especie conocida, se le llama pez tigre Goliat en este caso. Llegan a pesar 50 kilos y pueden medir hasta 2 metros. El que se ha pescado hace unos días medía 1,52 y pesaba 50 kilos. Es muy voraz, por eso le llaman la piraña africana. Es de río. Es de río y de lago. Y es muy conocida allí porque no solamente se come otros peces, sino que cuando hay época de sequía incluso practica la antropofagia, es decir, comerse a su propia especie. Han llegado a comerse entre ellos. Bueno, comerse a hombres sería antropofagia, y comerse también canibalismo de su propia especie. Eso es. Pero no solo eso, sino animales que se acercan demasiado a la orilla, tienen una forma dentro del cuerpo como una especie de gas que detecta las ondas que hay en el agua de los animales que entran, y entonces va a cosa hecha
animal que ve, animal que caza. Es muy voraz, Iker. Dicen que ha habido muchos ataques de hombres en el río Congo, que incluso han llegado a tener que amputar a algunos miembros después de que este pez se haya comido parte de una pierna, por ejemplo, de un hombre. En el río Congo, y las imágenes son espectaculares, seguramente... El último que han... perdona, Iker, que te interrumpa. El último que han pescado se puede ver en un programa de televisión que se llama River Monsters. Y vemos incluso cómo le cuesta al pescador alzarlo, cómo lo recogen en una red y luego lo vuelven a introducir en el agua, después de fotografiarlo, de pesarlo, de medirlo. Pero bueno, es que si veis las fauces de este bicho de río... Mira, te voy a pasar el documento, Javier. Sí, pero ¿por qué creéis que Leonardo da Vinci, genio entre los genios, a lo único que temía era al agua y lo que había en el agua? Es que es normal. ¿Tú lo has visto, Santi? Lo he visto. Es que es impresionante, es como un lucio gigante. 32 dientes, dicen, muy afilados. Con dientes que parecen, en fin, no sé, de una piraña gigante. ¿Esto te lo crees? Claro, se hizo la noticia de capturan piraña gigante. La llaman así, pero no pertenece a la familia de las pirañas, ¿eh? Es otro tipo de pez. Desde luego es un ejemplar que las cámaras han captado, y yo pensaba eso, que estábamos ante una manipulación de Internet. Pero ahí está. Un animal capaz de enfrentarse a un cocodrilo en su propio elemento. O sea, el aspecto ya es terrorífico, pero la voracidad y la ferocidad que tiene que tener tiene que ser algo horroroso. Último hallazgo que muchos creían criptozoológico. Hablamos con especialistas. Luis Miguel Domínguez nos habla de estos increíbles animales de agua dulce, que sorprende más, ¿no? Porque, bueno, en el mar tiene que haber tanto por descubrir todavía, pero en un lugar a veces estrecho, caudaloso, pero que puede que haya una distancia pues no tan grande, impresiona, ¿no?, que estos bichos anden por ahí. Luis Miguel Domínguez. Realmente los peces son grandes desconocidos, y especialmente los peces de aguas dulces, ¿no?, de interior. En el caso de África encontramos especies como el pez tigre, que, bueno, tienen la capacidad de morder con seriedad, ¿no?, puesto que tienen unos dientes no tanto como el tiburón, que son más ganchudos, y además con una, digamos que casi con unas encías retráctiles, ¿no?, sino que, para que nos entendamos, es como una especie de lucio grande. Y bueno, pues este es un hallazgo que, más allá del éxito de un pescador, es interesante para los científicos, porque no es fácil de ver este animal y de capturar un ejemplar tan importante como este británico ha conseguido capturar. Con esta música estamos casi entrando en el río Congo, y estamos por la cintura. Óscar Soriano, del Museo de Ciencias Naturales, nos da más datos. Está el mito, está el miedo, que nos produce una imagen tremendamente agresiva, que nos recuerda un poco en el aspecto al mítico siluro, que en tu tierra, en Aragón, Javier, los siluros han dado más de un problema, ¿eh? Por eso no me baño tampoco en los ríos de Aragón. Que comían a los niños, ¿no? Que algunos niños que desaparecían, que podían haber sido engullidos por... Ahora comentamos alguna cosa de los siluros, porque a mí me han mostrado imágenes de la revista Caza y Pesca del siluro albino, por ejemplo, en Mequinenza. Mutaciones. Un siluro completamente blanco y amarillento, que eso era un monstruo del abismo, pero en el mar de Aragón, ¿no?, en Mequinenza. Nuestro amigo Óscar Soriano, Museo de Ciencias Naturales, una eminencia en esta materia, que nos saca de dudas y nos aporta datos. Pues nada, es una especie, lo que se ha encontrado, o lo que se ha citado últimamente en las noticias, ya conocida desde hace mucho tiempo, desde 1816, en que un francés Cuvier la describió. La especie se llama Hydrocinus goliath, perro acuático, perro de agua. El Goliath, pues por el tamaño, que tampoco es excesivo, llega a medir, no llega al 1,5 metros, y pertenece a una familia que se llama Analestidos. Erróneamente se le llama, o se le ha llamado también en las noticias, piraña, porque está emparentado, pero bastante lejos con las pirañas. Y si nos fijamos un poco en las fotos de las pirañas se observa que tienen unos dientes triangulares, mientras que los dientes de esta especie son cónicos. Tiene un aspecto bastante agresivo, de ahí que se le llame perro de agua. Sí pueden en ocasiones atacar, pues eso, a pequeños cocodrilos, porque a muy grandes no puede atacar, e incluso morder a alguna persona. Y se distribuye por eso por el río Congo, donde se ha citado en la noticia, y en el lago Tanganica. Hombre, realmente si encuentra una persona y el animal decide atacarle, le puede atacar.
Pero vamos, es difícil que un animal de 1,5 metros, que no llega, ya digo, pueda comerse a un humano. Y última ronda para tener todos los datos en torno a lo que esta misma tarde invadía el mundo de Internet y todos pensábamos que era una criatura criptozoológica. Luis Laria, director del CEPESMA, que además ha prometido nuestro compañero Fermín Agustí que se iban a traer un ejemplar, iban a intentarlo, traerse uno de estos monstruosos ejemplares de un tamaño descomunal. Luis Laria nos cuenta más cosas. Desde 1867 se tienen citas importantísimas de este ejemplar, sobre todo por algunos naturalistas ingleses, y decir que efectivamente en algunas ocasiones puede llegar a representar un cierto peligro, un serio peligro, sobre todo para lo que son seres humanos, obviamente porque es un gran depredador, con unos dientes que podríamos decir que se parece mucho a la dentición a las de los tiburones, e incluso es enemigo en muchas ocasiones de algunos cocodrilos, como sobre todo algunos ejemplares pequeños. Se parece mucho a un gran ciprínido, pero digamos que están a medio camino de ser un ejemplar que realmente tiene una evolución singular y peculiar, ¿no? Generalmente estos organismos, estos individuos que se adaptan a estos ecosistemas singulares y peculiares, incluso pueden llegar a no necesitar la vista para el ataque. Son, digamos que precarios en cuanto a lo que es la condición óptica y, al igual que, por ejemplo, los tiburones, tienen también una percepción muy interesante precisamente a través de unos sistemas nerviosos que tienen a lo largo de todo su cuerpo, por lo que pueden percibir las ondas producidas, pues por ejemplo, por una zambullida o por un movimiento de una presa. Y con esta música del Reino de los Cielos, nuestro peregrinar se encamina hacia un lugar maravilloso. Mire, luego os voy a preguntar, Santi, Javier, Carmen, lugares que de esos que te irradian, ¿no? Y te llaman mucho la atención cuando uno va en coche y dice, este lugar es como de poder. A mí la zona del Puerto del Escudo, que comunica Burgos con Cantabria, siempre, y luego el Valle de Mena, también provincia de Burgos, Burgos mágico, evidentemente, provincia mágica donde las haya, el Valle de Mena, donde está San Pantaleón de Losa, donde hay una ruta del románico impresionante, donde queda la vida todavía auténtica, y que ahora hay una noticia de última hora que es interesantísima. Nos la mandaba además un amigo de la Nave del Misterio, Iván, nos remitía esta noticia que dice que el Valle de Mena, en Burgos, se convierte en el primer municipio declarado Parque Estelar por la UNESCO. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues es el primer municipio de España declarado Star Park, así se le llama, porque tiene los cielos oscuros y limpios y se muestra con claridad todas las estrellas. Es uno de los lugares a los que se ha premiado por ese cielo tan oscuro que permite observar perfectamente las estrellas. Es donde menos contaminación lumínica hay, que ya sabemos los que nos dedicamos a veces a salir al campo y observar el cielo para ver si vemos algo extraño, que las luces nos molestan mucho. Por ejemplo, en Madrid sería imposible mirar al cielo y ver el cielo que tienen aquí, en este lugar. Villasana de Mena. Ahí se han expuesto los términos que garantizan la calidad de este cielo nocturno. Qué importante es eso, porque no hay nada que nos conecte más con este planeta, con quiénes somos, con nuestra propia identidad, que estar en medio de una noche estrellada, clara, en la que se pueden distinguir, bueno, la inmensidad de mundos que hay ahí arriba. Yo creo que no hay nada como eso. Y fíjate, es curioso porque en esta semana, que ha sido muy densa de actualidad, donde se ha hablado de este descubrimiento, de un nuevo tipo de vida, o una supuesta nueva tipología de vida por la NASA, a la vez... Ahí está la noticia, notición. Sí, notición que comentaremos, pero justo a la vez... un observatorio en Hawái declaraba, o sea, hacía una exposición científica diciendo que nos habíamos equivocado a la hora de contar estrellas, que por un error a la hora de contabilizar las enanas rojas, el número de estrellas que hay en el universo es el triple de lo que pensábamos. El triple. Se multiplican por 3 las posibilidades de todo. Y nosotros, y mañana lo veremos en Cuarto Milenio, tenemos muchas ganas de revivir eso, porque es la zona colindante. Hemos paseado prácticamente por allá por el Valle de Mena, hace nada, rumbo a Villarcayo, zona OVNI. Qué mañana frío, lo veremos. Qué frío sí. pasamos. Y cómo estará ahora el Valle de Mena nevado. Qué impresionante cuando hemos ido por esa zona y el cielo adquiere otra dimensión. A mí me pasa allí, me pasa en el Puerto del Escudo. Santi Camacho, ¿tiene alguna zona de España? Vamos a hablar de España en concreto. ¿Sientes como esa conexión cósmica entre la piedra, la naturaleza y el cielo? Yo creo que en estos dos puntos, de verdad, Valle de Mena y Puerto del Escudo, no sé, yo me sobrecojo y todavía no sé bien por qué,
no es solo la cuestión de la postal, ¿no? Lo bello que es otra cosa. El mío sería el Valle de Ucanca, en el Parque de las Cañadas del Teide, que yo creo que no hay sitio en este... Se lo has quitado a Javier, creo. Sí. Totalmente, es un sitio telúrico. Vamos. Podéis compartirlo, ¿eh? Sí, no hay sitio en este país y pocos en este planeta que te transporten más a otro planeta. Lo he visto en verano, lo he visto nevado completamente en invierno y tiene en cualquier época del año tiene una belleza especial. ¿Carmen? Ibiza. El cielo de Ibiza, que el es cielo de Ibiza, de la los zona acantilados norte. de la zona norte de Ibiza, el cielo es espectacular. Qué diferente. De nuevo, no hay Creemos que el cielo es lo mismo, ¿no? Pero pues no es lo mismo. Y cuando ves ese cielo completamente limpio, que además con la brisa del mar hace que esté despejado en esos acantilados, y si hay luna llena reflejándose está en el agua, es impresionante. Oye, qué bonito sería, Javi, hacer un ranking entre nuestros oyentes. Por cierto, la semana que viene vamos a hacer un experimento. Y contamos con todos vosotros. Experimento de transmisión psíquico-telepática. Experimento Psi en Milenio 3, ya os daremos más datos. Muy atentos también a la web. Pero qué bonito sería hacer un ranking por votación para hacer pues un mapa de cielos de España. Sí, o puntos de observación del cielo. Bueno, uno de los cielos más impresionantes que yo he visto es Nazca. Tuvimos una noche que parecía que el cielo se nos caía. Sí, nos vamos de España. Pero tenía que... Pues y el Monte Ararat. Me impresionó más el de Nazca, porque parecía que tenía las estrellas justo encima, que las podías tocar con las manos. Era impresionante. Vamos a hacerlo sobre España. Me parece muy bonito. Una especie de mapa del cielo de España que tenga sentimiento por parte de la audiencia y que sepamos, y que todos los amigos sepan esta interconexión, que hay puntos donde ir para ver un cielo diferente. Le pregunto también a nuestros amigos. Javi, le has quitado el de Tenerife, ya no, se lo ha quitado claro. Santi y ya está. ¿Tienes otro? ¿Lo compartís o tienes otro? Bueno, a mí me ha dejado un poco fuera de juego. La sierra de la demanda. Porque realmente el Valle de Ucanca es tremendo. Claro. Pero fíjate, también un sitio que a mí me ha maravillado las veces que he estado por allí y que es un sitio ufológico, es cerca de Huesca, la Sierra del Pusilibro. Y es cierto, es decir, por las formaciones rocosas, y de pura cepa, ¿no? Sí, y por perderse en esos lugares donde los pueblos son muy pequeños, la contaminación lumínica es prácticamente inexistente y evidentemente estás cerca de los Pirineos. ¿Qué temperatura pueden estar ahora mismo en lo alto del Pusilibro? Pues no lo sé, pero seguro que bajo 12. cero. Bueno, bajo cero. Si había de temperaturas hoy... menos 17. Y 20 bajo cero en Guadalajara. Se aprecia Rusia esto. Que es otro buen lugar con cielos. Sigüenza. También. Qué bonito el ranking de los cielos que preferís. Vamos a hacerlo. ¿Por qué no? Mira, ya nos dicen Vamos a el de Menorca. Para Tere Mercadé. Empezamos hoy, si queréis, pero precioso que los amigos nos hablen de sus cielos y que otros podamos acudir para saber que en ese punto hay un cielo maravilloso. Qué poco miramos el cielo y es el momento, cuando hemos sabido, ahora, como ha dicho Javier Sierra, que hay 3 veces más de infinito de lo que pensábamos. Hablando de infinito y de estrellas, extrañísima de alguna forma la campaña publicitaria o de expectación de la NASA, ¿verdad? Esta semana en que ha pasado de todo, hasta el increíble EGM de Milenio 3, pues eso, hasta de todo, se anunciaba... No podía ser otra semana cuando claro, nos dieran no puede ser. Los datos del EGM. Un hallazgo sorprendente que todo el mundo pensaba que era extraterrestres, vida extraterrestre, y al final no ha sido exactamente así, Santi y Javi, sino que ha sido un poco vida distinta, o la vida no es lo que era, o hay más vidas. Es que esto en realidad es una noticia que se ha empezado a alarvar este pasado verano, porque en junio se especulaba muchísimo con la posibilidad de que hubiera vida en Titán, y se habían hecho incluso se habían hecho públicos algunos comunicados diciendo que, por ejemplo, el nivel de hidrógeno que la sonda Cassini había detectado en la luna de Saturno, en Titán, era tan bajo que tenía que haber algo... Que algo estaba respirando. Exacto, que estaba respirando ese hidrógeno como nosotros respiramos aquí el oxígeno. Bueno, aquello creó mucha conmoción, mucha expectación, pero se durmió. Y ahora que personajes vinculados al Instituto de Astrobiología de la NASA, que se encargan precisamente de analizar estos datos, han ido calentando la semana, diciendo que iban a dar una rueda de prensa... Pero puro marketing de película de Hollywood, ¿eh? Sí, diciendo que iba a haber una rueda de prensa en el cuartel general de la NASA, no en cualquier instalación de la NASA, en el cuartel general de la NASA en Washington DC, con precisamente
personalidades muy destacadas del Instituto de Astrobiología para dar una información que cambiaría nuestro enfoque de la investigación de la vida extraterrestre. Claro, nos imaginábamos, Santi, yo creo que, en fin, cualquier revelación importante, guerra de los mundos, algo así, y al final ha resultado ser una cosa pues muy curiosa y muy discutible a la vez, ¿no? Porque lo que ha hecho público la doctora Felisa Wolf-Simon es que al tomar unas muestras del lago Mono en California, que es un lago Mono, un nombre... Sí, que es un lago hipersalino, donde no hay vida. Bueno, pues al tomar muestras del lodo, del sedimento que hay en el fondo de ese lago, y poner en él bacterias comunes, bastante vulgares, para ver, bueno, pues cuánto tiempo sobrevivían, si es que lo hacían, se dieron cuenta de que esas bacterias mutaban y en vez de consumir fósforo, empezaban a consumir el arsénico que estaba en esas muestras de lodo. Con lo cual ellos han deducido que hay una forma de vida capaz de vivir con arsénico, que era un elemento venenoso y hasta ahora incompatible con la vida. Pero un mazazo tremendo a todos los que han asegurado que la vida se fundamenta en 6 elementos. Sí. Se cae eso como un castillo porque por lo menos hay otras formas de vida que generan vida o incorporan su ADN con auténtico veneno como el arsénico. Pero fíjate qué debate más interesante, porque lo que replican los que no están muy de acuerdo con este experimento es que, claro, el bichito, es decir, el microbio que se ha puesto ahí, la bacteria que se ha puesto ahí, venía de esa vida normal. Lo que ha hecho esa vida ha sido adaptarse. Eso no quiere decir que haya una vida basada en el arsénico, pero sí que quiere decir algo muy importante, y es que la vida se las apaña para sobrevivir. Y eso es increíble, porque también se decía que no podía haber bacterias, por ejemplo, que atravesasen el espacio profundo a bordo de meteoritos. Hacíamos este programa de la lluvia roja hace unas semanas y veíamos que esto sí que es posible. Es decir, que a lo que nos estamos enfrentando es a un cambio de mentalidad brutal sobre lo que es la vida y lo que es capaz de hacer la vida. Y que algo que hace solamente 15 años, 20, que nosotros era imposible, hemos vivido, cuando hablabas con un científico, se cerraba en banda diciendo que eso no era... No, la vida eran estos 6 elementos. Exactamente, ahora están cambiando. No solo eso, la NASA, notificación de ayer, cambia sus parámetros de la búsqueda de vida extraterrestre por este hallazgo. Es decir, cuidado, que puede haber vida donde pensábamos que era imposible. Increíble noticia de última hora, ha pasado esta semana. Un poco de lluvia metálica de Evangelis que nos pone Noel Calero para saber qué pasó tal día como hoy. Y todos vuestros mensajes, efemérides, no solo esa del Triángulo de las Bermudas, sino muchos más acontecimientos en nuestro particular recuerdo y calendario del misterio. ¡Ahí va! ...5 de diciembre de 1484... Inocencio VIII condena la brujería mediante bula papal... un primer paso hacia la realización de las primeras cazas de brujas... y la publicación de la obra Malleus Maleficarum 3 años más tarde. La brujería es un conjunto de creencias muy antiguas. La creencia de que algunas personas obtienen poderes por otros medios para ejercer influencia y control es diferente del paganismo. El paganismo es la creencia en otros dioses, en un dios no cristiano. 5 de diciembre de 1901, nace el productor Walt Disney, fundador de una de las grandes compañías de animación de todos los tiempos. Artífice de películas como Bambi, el padre de Mickey Mouse dejó numerosas incógnitas tras su muerte. ¿Fue criogenizado? ¿Pudo nacer en España? Todo se remonta concretamente al verano del 40, que vienen 2 señores trajeados, dicen ser secretarios de Walt Disney, y entonces pues dicen que su jefe les ha mandado para conseguir las partidas de bautismo, con intención de casarse. Vienen aquí, hacen el correspondiente escrito, para ver si José Guirao Zamora nació en el año 1901, que es la fecha que ellos creían que nació aquí, y casualmente la fecha actual de ahora resulta que concretamente ese periodo de tiempo ha desaparecido del registro municipal. 5 de diciembre de 1945, 5 aviones de la flota denominada como Vuelo 19 parten de la base norteamericana de Fort Lauderdale. Pocas horas más tarde de su despegue, desaparecerían en la zona popularmente conocida como Triángulo de las Bermudas. Hemos perdido el rumbo. No vemos tierra firme, repito, no vemos tierra firme. No estamos seguros de nuestra posición. Nos hemos perdido. No sabemos dónde está el oeste. Todo falla. No estamos seguros de ninguna dirección.
5 de diciembre de 1966. Aparece carbonizado en su domicilio el cuerpo sin vida del cirujano John Irving Bentley, una extraña muerte que engrosaba la lista de supuestos casos de muertes por combustión humana espontánea. Si me preguntas si la ciencia puede explicar la combustión espontánea humana, lo primero que haría sería quitar la palabra espontánea y llamarla combustión humana, y una forma especial de combustión humana donde el cuerpo ha estado ardiendo durante largo tiempo. 5 de diciembre de 2009, la efeméride de Milenio 3. La nave del misterio recuperaba sorprendentes historias recogidas en el libro El tercer hombre, un recopilatorio en el que no podía faltar la hazaña del explorador Ernest Shackleton. De glaciares, escarpaduras, subir a collados, bajarlos, y además de una marcha difícil. Y fue en esa marcha cuando Shackleton y sus hombres sintieron la presencia de otra persona que les animaba y que les llevó, según ellos, prácticamente en volandas hasta la factoría de Stroessner. Y además, cuando hay buenos amigos como Luis Rodríguez Bauzá y gente que se dedica a investigar y a sacar los misterios de ciudades como Toledo, ahí hay que estar apoyándolo. Será el jueves que viene. Jueves que viene, entrada libre, por supuesto. Todo el que quiera pasar una buena tarde de misterios, de amistad allí con nosotros, pues nada, que se acerque y estaremos encantados de compartir unos minutos con él. Y nos pilló la nevada el jueves pasado. Quiero dar mi agradecimiento, no sabéis qué acto. La Sociedad Española de Criminología y Ciencias Forenses, compuesta por miembros de la justicia, de la magistratura, de la policía y de los forenses, ha premiado, no es un premio para mí, no puedo considerarlo así ni mucho menos, sino la labor de este equipo, la medalla de plata, y miembros de honor de alguna forma nos hacen. Bueno, sí, pero oye, que es un reconocimiento que a mí me parece maravilloso a un programa que toca misterios y que puede ser tomado siempre. Bueno, pues además Antonio Cela, Aitor Curiel, que no deja de ser polémico a veces cuando un organismo de pura ciencia dice, oye, Milenio 3, premio, enseguida tienen problemas, enseguida hay gente que puede. Bueno, pues ahí están, y maravilloso, y qué bien lo han hecho, y de verdad nuestro reconocimiento y nuestro abrazo. Muchísimas gracias. Seguimos con mensajes. Mari Carmen desde Lepe nos decía: yo regresaba de Cartagena de Indias, 1998, unas luces muy bellas iluminaron el avión. No sé qué pasó, pero al llegar a Barajas todos pensaron que el vuelo no había salido de Colombia, pues eran 3 días antes. No sé muy bien lo que nos quiere decir con eso. Una experiencia como extrañísima. Sí. Se puede ver en Tenerife sobre el mar de nubes. Yo no lo he conseguido, pero he visto alguna foto. Se refiere al espectro del Brocken. Me alegra mucho escucharos. Saludadme que estoy enfermito y sois mis amigos de las madrugadas. Me llamo Álvaro. Pues Álvaro, para ti y para todos los que lo estén pasando mal, estén malitos, un besote muy grande de todo el equipo. Lo sorprendente del caso es que los mismos trabajadores del lugar no sospecharan nada, o es más, que se callaran para protegerle. ¿Por qué nadie ha salido? Se referían al caso de Olot, que alguien tenía que saber algo entre los que trabajaban con ellos. Lo que hablabais de ese silencio hermético del mundo médico a veces que da miedo. Bueno, vamos a ponernos un poco rojos con las cosas que nos llegan sobre el eje. Venga, 5 minutos, venga. La otra noche en un taxi pedí al taxista que pusiera la SER para escucharos mientras volvía a casa. El hombre incluso anotó vuestro horario. Ahora somos uno más. Eso pues es importante, sumamos, Hombre, la audiencia se hace 1 a 1. Marta de Badajoz, anda que la has hecho tú buena. No os retiréis nunca, vosotros me hacéis un poquito más feliz. Gracias por enseñarnos, que la gente se cree que nos vamos. Pero que no me lo he inventado, que te lo dije. Sí, lo pensamos. Ahora que estamos aquí, ¿por qué no lo dejamos? Sí, porque ya hemos dado mucho la tabarra. Es que hemos dado mucho la paliza durante 10 temporadas, se dice pronto. Sí, pero no creo que sea nuestra hora, ¿no? Bueno, a vosotros os tenemos que dar las gracias por abrirnos al misterio con la profesionalidad y cariño que lo hacéis. Un abrazo cósmico, Manolo, vigilante de Alicante. Lo mejor es cuando en momentos como la alerta OVNI, los más de 750.000 milenarios, nos vemos las caras y hacemos familia. Gracias por cada programa, nos lo decía Javi Melero. Igual hay que reactivar eso, ¿eh? Señor. Voy con los ganadores, Iker. Sergio de Sevilla, que nos decía: felicidades a todos los que hacéis posible el programa, de un vigilante nocturno eternamente agradecido desde hace 10 años. Otro es para Sandra de Móstoles, que nos decía que creo que Wikileaks dará toda la información sobre lo que sucedió en el Área 51. Toma. Maite, el caso de ese monstruo me horroriza. ¿Quién puede ser tan desalmado para ahorrar dolor a una persona dándole lejía? No es un ángel de la muerte, es un sádico. Oye, Fermín, Carlos, venir para aquí rápidamente, anda, corre.
preguntaban por esta música, Iker, ¿por qué no está en el CD de La nave del misterio? Ha sido imposible conseguir derechos de esta música. Es un que mundo, los tiene el Circo del Sol, nada más. Es un mundo tan delicado que ha sido muy difícil, pero esta música ha expresado perfectamente siempre la sensación de este equipo. Hasta en días como hoy, que el primer tema era muy crudo, era muy terrible, pero siempre intentamos, precisamente a gente que está en hospitales y en otros lugares, transmitir nuestra buena onda expresada como himno en esta canción. Fermín, que estás un poco malito, hombre. Soy un poco griposo. Pero es importante porque es como un poco la noche con Fermín Agustí en la cadena SER, porque está con nosotros, está con Ser Historia, está con el magnífico programa Ser Consumidor de Jesús Soria. Y con Ponseti. Y por cierto... Bueno, con Ponseti suplente, pero casi. Y por cierto, Ser Historia de nuestro compañero Nacho Ares, también récord en su franja de audiencia. Sí, hay que dejarlo muy claro, un gran trabajo, 206.000 oyentes, Ser Historia, Cuidadito que esos son los datos, las cifras, o sea, los datos. Pues Nacho, nuestro abrazo, y Fermín, muchísimas gracias. Carlos, compañero, muy buenas, Iker. Estáis muy contentos, os veo buena cara, y es que no sabemos qué será de nosotros en el futuro, qué ocurrirá, porque eso no lo sabe nadie, pero que nos quiten lo bailado, la gente está ahí, y nosotros solo queremos demostrar o devolver parte de ese afecto, y vosotros sois personas claves en este equipo, como todos los que estamos aquí, así que muy contentos, me imagino, ¿no?, con estos datos. La verdad es que todavía muy sorprendidos, yo me imagino que como todos, pero hay que agradecer a todos los oyentes, que muchísimas gracias por seguir ahí. Bueno, pues estamos todos efectivamente bastante emocionados. Santi, gracias por estar aquí en la nave, ahora vamos a celebrarlo, y simbólicamente, Santi y Javier, un pedacito de la tarta que hemos traído, bueno, a compartir con los oyentes, ¿no? Desde luego, y además a compartir una semilla. Yo no sé si os habéis dado cuenta, pero con esto de los lugares desde donde podemos ver el cielo, cielo nocturno, y esa idea que nos ha formulado un oyente de, oye, una alerta ovni, que eso junta familia, igual podríamos hacer algo. Bueno, si la cadena SER nos apoya ahí, haremos algo una vez grande. establecidos los lugares desde donde podemos ver un gran cielo, diseñado por los oyentes, pues crear algo para verlo. Que esto cobra forma, o sea, que los oyentes nos hagan un mapa de cielos importantes. Exacto. Y que podamos hacer con los oyentes en diferentes lugares una diferente alerta ovni, no solo para ver ovnis, sino para reconciliarnos con la magia de estos lugares. Oye, qué bonita idea, que es un honor trabajar con todos vosotros. Noel Calero, compañero, un honor, gracias. Coque Peinado, un honor, gracias. Lo mismo digo, Santiago Camacho, compañero, 10 temporadas, muchas gracias. Y las que nos quedan, vamos a quedarnos por lo menos hasta 2012, no sea que pase algo y nos lo perdamos. Vamos a ver, Javier, incorporación de lujo, con efectos fulminantes. Él en sí mismo es un secreto, es un Wikileaks, es un misterio. Es Javier Sierra, gracias, compañero. Por favor, es un placer estar aquí. Carmen, pues nada, que Veterano. Mañana en la tele y seguiremos aquí, digo yo. Claro que sí, claro que seguiremos dando mucho que hablar y dando mucha información. Mañana en la tele, gracias a todos, de verdad, de todo corazón, muchísimas gracias.